exorrizales, exo y endorizales. Mira, así fue, ¿no? Posteriormente la doctora Martínez terminó con Alzheimer, ¿no? Ya había perdido el juicio, la memoria, la cosa. Me dolía tanto que entraba, venía. Y había tenido que jubilar. Pero aún ahí, después de su jubilación, ella venía y quería pasar clases. ¿Cómo es la vida? No era tampoco tan viejita, para decir, el Alzheimer tiene diferentes grados, no siempre tiene que ser con la edad. Y venía la profesora, todo el mundo nos escapábamos. Y a ver, Martínez, toda así, como si hubieran visto al matoncísimo Kid, ¿no? ¿Saben lo que es el matoncísimo Kid? Es un ratoncito que entra en dibujos animados, ¿no? Al bar. Todos los gatos. Era el matoncísimo, pues. El rápido con el revólver, así. Entonces, aquí era la otra. Todos escapaban. Porque si te veía, se acercaba, te agarraba y no te soltaba. No te soltaba, así se agarraba de ti. Sabes que esto, que el otro, tengo mis clases, que te hablaba cosas y cosas. Que ya dolía, ¿no? Verla así. Dolía. Hasta que. No, pero la jubilaron a la fuerza, porque terminó en una situación muy dura que le estaban haciendo el proceso ya por intento de asesinato. Y que se entró al aula de una colega que no quiero decirles quién es. Se entró al aula para dar clase. Yo voy a dar la clase, dijo y la otra colega entró también al aula. Dijo, no, esta es mi aula. Me corresponde dar clases a partir de 9. Entonces está atento a estas lesiones y aquí me quiere decir, ¿no? Mira, estos dos premolares inferiores que tienen dos raíces. Mira el conducto que fino y se dividen en dos raíces, pero cuyos conductos tienen un calibre muy fino. Pero si tú observas muy bien aquí, existe una concavidad dirigida hacia la raíz, ¿no? Entonces, fácil de decir, es bifurcación de raíces, bifurcación de conductos muy finos. Pero claro, eso podemos decir. Pero ¿por qué no podemos decir también es una taurodoncia? ¿Qué es la taurodoncia? Distancia exagerada de la cámara pulpar entre techo y piso. Y se puede clasificar en mesotaurodonto, en hipotaurodonto primero, y mesotaurodonto, hipertaurodonto, cuando es más allá del tercio apical. Y en este caso no tiene que tener cabeza de toro. Claro que mis primeros cursos de taurodoncia empezaba, se dice taurodoncia porque tiene cabeza de toro. Tengo listo un curso ahí, ya lo he tirado porque nada que ver con cabezas de toro. Hoy día la taurodoncia es eso, la distancia exagerada entre techo y piso. Listo, nada que ver con cabeza de toro. Bueno, quedó pero el nombre de taurodoncia. Entonces los libros tienen taurodoncia, mesotaurodoncia, que nos va a dificultar el éxito de nuestra empresa. No es que va a ser imposible, pero sí nos va a dificultar. Entonces, valorando, a veces tratan de hacer una biopulpoctomía, es decir, cortar la pulpa cameral y dejar los remanentes de los conductos. ¿No ven? ¿Sí? Ahí está el canino con dos raíces. Mira, a ver. Ya se hizo su deslizamiento. Esto es el deslizamiento. ¿Dónde está la primera radiografía? Chacata o no sé dónde lo he puesto. He buscado no sabes cuándo. Solamente me quedó el deslizamiento. Y como eran radiografías en físico así para arreglar, entonces no tuve la oportunidad de guardarla, ¿no? La otra. No sé, se me caería, ¿qué sería? Es el deslizamiento para valorar que tiene una cámara y dos raíces. Ahí están los dos. Un canino, ¿no? Tengo también incisivos laterales. Bueno, ahora veamos la sección.
Ayer nos hemos ocupado del número, hoy nos vamos a ocupar de la sección, calibre, dirección y contenido. Y vamos a terminar el tema, chicos, hoy día. Así es. La sección es el conocimiento preliminar, anticipado, previo, de la forma radicular y el conducto radicular en un corte transversal, o si quieres, axial. Axial suena más cachetón, ¿o no? Más cachetón, más heavy. Mi secretaria que es veniana diría más chalinga. Yo no sabía que era chalinga, había sido bonito, bello, ¿no? Quedó chalinga, ¿eh? Me diría, chalinga, le digo. Oye, pues. Bueno, todavía se fue el año pasado. Se casó el 57. Les voy a mostrar mi secreto, por ahí está. Ahí está. Entonces, en la sección, las raíces pueden ser circulares. Yo hice unos dibujitos ayer. Ovoidales, elipsoidales, ¿cierto? Sí, pues. Pero lo importante está en reconocer que la absorción, la proyección, las sumaciones, las sustracciones se dan porque los rayos X, al realizar donde está un diente, van a sufrir absorciones de diferente grado y sustracciones. Mira, lo primero que tienen que atravesar es la cortical lingual, digamos, ¿no? Lingual, o vestibular en este caso. Cortical vestibular. Después el díploe vestibular del hueso. Después la cortical alveolar de la raíz del diente, la cortical del hueso vestibular. El espacio periodontal vestibular. Luego el espacio periodontal vestibular. En la parte de la dentina vestibular. La porción de la dentina lingual, el espacio periodontal, el hueso cortical, no, en este caso la cortical alveolar, sí. El díploe y la cortical lingual, digamos, ¿no? Entonces, hay tantas estructuras que suman, que sustraen, que los rayos X, estoy conmigo, estaba hablando de microscopio. Ambos son fotones, por si acaso. Se me cruzan los cables, ¿sabes? Entonces, los rayos X tienen que atravesar todas estas estructuras y requitar los rayos remanentes de la imagen, ¿no? Entonces, eso, digamos, para no olvidarse que los rayos X tienen que atravesar diferentes estructuras, ¿no? Entonces, ¿cómo no entender que esta es una imagen de tomografía? Ahí está 3D, axial, transversal, corte sagital y corte anteroposterior coronal. Y esta es la imagen volumétrica, esto no se llama 3D, sino una imagen volumétrica o imagen renderizada, voy a decir. Entonces, la 3D son estas tres imágenes importantísimas que nos sirven para reconocer la sección. Aquí sí, la sección es muy fácil de observar, como les había mostrado ya en nuestra imagen del artículo, ¿no? Esta imagen, aquí está, sagital, la imagen coronal y la imagen axial, ¿sí o no? Ahora, con este cursor, mira, voy a apuntar a este diente, a la pieza 4-7, y voy a ir desde el plano cruzal, esta línea me marca el plano cruzal, voy a ir hasta apical, y eso vamos a observarlo desde cruzal hasta apical. Ahí la sección es pues maravillosa, observar la configuración anatómica, ¿verdad? ¿Sí? Puedo subir desde ahí, inclusive desde el plano cruzal, ahí está, ¿no? Mire, la parte cruzal, inclusive en su dirección, voy bajando al tercio medio coronal,
Entonces, verificar coordinar, observen, ¿no? Aquí arriba, en la sección, ¿ya? Ahí está. Estoy llegando a la cámara pulpar, conductos radiculares, ahí está. Hay que trabajar con ratón, con mouse. Ahí está. ¿No? Segundo molar, sí. Ahí está. Puedo observar su raíz mesial, su raíz distal, su raíz mesial, su raíz distal. Y puedo ir reconociendo los conductos radiculares, no en la sección. ¿Ya miras? Y en la raíz mesial tiene dos conductos, ¿cierto? ¿Se nota o no se nota? Ahí está la raíz mesial, el conducto mesio-lingual, el conducto mesio-vestibular y el conducto distal. ¿Sí? Claro. Ahora, si tengo problemas en reconocer, lupa pues hemos dicho, ¿no? Ahí está. ¿Sí o no? Este aparato tiene. Estos son los ojos más antiguos. Tengo más ojos, no sé si cargará. A ver, el otro imán tengo. El otro sí tiene pues, casi completo todo. Ah, no, pero es instructivo, ¿cómo se da? ¿Cómo el caso? Entonces la sección se hace mucho más fácil el poder observar, reconocer a diferentes alturas la configuración anatómica en un corte axial. Más o menos tendría que ser así en este prototipo de imágenes a observar. Tendría que haber raíces en la sección circulares, cuyo conducto también es circular, típico de los dientes anteros superiores, de los incisivos, ¿no? Superiores, hasta el canino. En los premolares tendrán una forma elipsoide, hemos visto eso bien, ¿no? Que a su vez pueden tener conductos separados o podrían tener también un solo conducto elipsoidal. Otros ovoidales, como en los incisivos centrales inferiores, cuyo conducto también es ovoidal.
En fin, hay otros que pueden ser arriñonados, de todo, les he dicho, ¿no? O en forma de C. ¿Dónde está? Aquí está algunos otros. Ay, pero pongamos más grande porque es tan chiquito. No estoy proyectando, ¿no? Ahí está. En la sección pueden haber conductos circulares, ovoidales, elipsoidales, donde en forma de 8. Ya, digamos eso. Conductos en forma de C, conductos en forma de Y. Bueno, pueden tener diferentes formas las raíces de los conductos. Lo importante es poder reconocer en la sección importantísima para hacer la terapia en lodo, ¿no? Entonces, es el conocimiento preliminar, pero a su vez también es bueno en diferentes momentos tomar un compin para reconocer mejor. Y aquí está lo que yo les mencionaba con el conducto en forma de C. Esta depresión que tiene en un solo lado, esto se llama el canal radicular, ¿no? Esto es el canal radicular, ¿Y qué es lo que estamos observando en el apex? ¿Qué se llaman estos? Foraminas. No entender que hay un solo conducto radicular, sino hay otras de menor calibre llamadas foraminas, que también a veces hay que obturarlas, ¿no? Entonces la sección es pues para nosotros un elemento importante, y ahí están en los tercios cervical, medio, apical, etc., ¿no? O los cuartos. Hay conductos, como se llama en C, con ese profundo canal radicular, que nos pueden mostrar en la tomografía su configuración. Miren, un conducto de mayor calibre y otro más fino todavía, mostrándonos pero una convexidad asiática, una bifurcación de conductos que podemos decir paralelos, pero uno es de mayor calibre que el otro. Y aquí podemos ver en la imagen tomografía los conductos en forma de C, dependiendo a qué nivel queremos observar. Entonces, es importante, pero también es importante la sección. En el conocimiento para la endodoncia, los buenos endodoncistas conocen esto y saben que la sección del diente hay que dividirla en 4 porciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque vamos a tener aquí una porción entre vestibular y distal, vestíbulo distal, y esta otra porción será mesio vestibular, mesio lingual, vistolingual. ¿Por qué? Especialmente para los conductos laterales. ¿Ya? Los conductos laterales se observarán que se originan del conducto principal y terminan en el espacio periodontal, siempre y cuando comiencen en el conducto hacia distal terminen y hacia mesial terminen, observándose fácilmente dónde se inicia y dónde termina el conducto lateral. Eso cuando tiene un buen calibre de observación, pero generalmente son calibres muy finos y no se logra observar. Ahí son signos indirectos. Pero si fuera el caso de observarse, como enseguida vamos a ver algunos casos, cuando se observa que empieza y termina, eso quiere decir conductos en distal e inicial, que es fácil de observar. Pero ¿qué pasa si el conducto se inicia en la cámara y nunca termina en el espacio, se trunca? Eso quiere decir que el conducto está entre la porción vestibular y distal. No siempre los conductos tienen que ser pues hacia distal, hacia mesial. ¿Quién te ha dicho? Podría haber conductos que están en esta porción, es como los radios de una bicicleta, ¿no? Ahí, en esa porción. Y si tomas una radiografía, ¿qué va a suceder? Que esta porción del conducto que estaría terminando, pero por estar más alejado de la película, se magnifica y se borra, ¿no? Se magnifica y se borra como en este dibujito. No se observa. ¿Eso quién te está diciendo?
que es un conducto lateral, pero oblicuo, en alguna posición de la porción vestíbulo distal o mesio vestíbulo. Lo mismo podría ser acá, en este sentido. Pero en este caso, si tengo un conducto que está en ese sentido, así, se ha producido la amplificación, ya no se observa que termina el espacio periodontal, se borra esta parte. ¿Qué hago? Como esta era ortográfica, era céntrica, ahora tomo un deslizamiento desde inicial y al conducto lo voy a encontrar de forma perpendicular y la imagen se observará así, que empieza y termina en el espacio periodontal. Pero eso con una mesio. Ahí ya me doy cuenta con la mesio. Pero si estuviera en la porción vestíbulo distal y se observa en una mesio, ¿qué pasa si tomo una disto radial? Va a desaparecer la imagen, porque esto al conducto lo va a pillar en forma ortográfica, que se va a sobreproyectar al conducto principal. Se borra y desaparece el conducto. Entonces verán que con nuestra radiografía humilde, que viene a ser el deslizamiento, la técnica de Clark, ya podemos ubicarnos en los conductos laterales, ¿no? Fácilmente. Lo mismo si fuera aquí. Si fuera un conducto y haces una mesio radial, no se va a ver el conducto, ha desaparecido. Tomas una disto, empieza en el conducto y termina en el espacio periodontal. Y así sucesivamente las 4 porciones que tú puedes manejar con tu técnica de Clark. Ahora, si tuvieras un Colvin, pues con mayor razón, ¿no? Puedes ir escaneando, bajando para observar el conducto. Ahí sí nos serviría muchísimo, pero también con nuestra radiografía de Clark, deslizamiento podemos hacer esa observación. ¿Cómo se originan los conductos laterales? Es cuando se está formando la vaina de Herwig, diseñando la raíz. Hay vasos sanguíneos que atraviesan a diferentes alturas el tejido de la vaina de Herwig, que es el epitelial, ¿no ves? Del órgano del esmalte, que va formando la raíz del diente, o sea, dándole la forma, el número de raíces. Porque ¿quién es el que diseña? ¿Cuántas raíces va a tener? ¿Qué longitud? ¿Qué forma va a tener el diente, su raíz? Es la vaina de Herwig, ¿no? Entonces, ahí los vasos sanguíneos se introducen y de ahí que se forman los conductos laterales. Y luego, claro, se formará la dentina, el cemento, y esto quedará como un conducto. Posteriormente, la vaina de Herwig cumple su función y sus células se disgregan y quedan atrapadas en el ligamento periodontal, las llamadas células de mala ¿o no? Responsable de muchos tumores y quistes, que lo vamos a ver. Vayan repasando odontogénesis, les juro. Estudiante que no sepa odontogénesis, no, muere. Aquí el odontólogo tiene que saber odontogénesis. Si no, no se va a ubicar en tumores, en quistes, en lesiones inflamatorias, en nada. Sí, se habla ahí de estirpes celulares, ¿no? Inclusive para la radiología aplicada a odontogénesis, si no sabes odontogénesis, ¿de qué vas a hablar? ¿Quién tiene que saber eso? ¿El médico, la enfermera, el oftalmólogo? ¿Quién? Pues el odontólogo, chico, ¿o no? A repasar la odontogénesis. ¿Listo, chicos? Está anunciando, ¿eh? Cuidado. Diría, ¿cuál es? 3, ¿no? 3. Ahí está la misma generación de los conductos accesorios, laterales, etc., ¿no? Los vasos, cuando se está formando la raíz, la vaina de Herwig está diseñada. Ahí. Eso ya hemos analizado. Y aquí tenemos, entonces, miren, ahí está. Es un control post-endodoncia y mira, este compañero ha obturado el delta apical. ¿O no? Se puede, pues, está. Pero tiene un granulomita, ¿no? Está bien, es capo para hacer endodoncia.
Pero ¿por qué no controla primero esto? Va a ser un lío ese granuloma. Tendría que ser una pisectomía, no lo sé. Al final, ha ido queriendo quitar parte de la butapercia, todo capturado, y lastimosamente tiene lo más granulómico. Muy bueno para obturar, hasta las foraminas, pero muy malo en el diagnóstico, porque generó un granuloma y dolor, hay que desglosar todo. No, hay que hacer la pisectomía, no queda más. Pero en los premolares, oye, este es un canino, ¿no? Pero si fueran premolares, están cerca del seno maxilar. ¿Qué haríamos si está en el seno maxilar? Próximo al seno maxilar, o sobreproyectado al seno maxilar. ¿Qué hacen en este caso? ¿Pisectomía? Y el mejor cirujano te hace una pisectomía. ¿Qué haces, pero si el paciente no quiere perder su diente? ¿Qué hacen? Reimplante quirúrgico. Si algo he hecho en mi vida, me he especializado, no he hecho cursos, ¿no? Pero sí, durante mi práctica odontológica ha sido reimplantes. Reimplantes, he enseñado a mis estudiantes a hacer reimplantes, todo. Es más, me han probado, me han dicho, a ver, doctor, hágale un reimplante a mi tío, que nadie quiere hacer el tratamiento de conducto en un tercer molar que tiene un granuloma, porque se van a echar al conducto dental inferior. A ver, hágale un reimplante. Ya, pues, que venga, esa vez todavía hacía tratamiento. Hemos hecho. En tercer molar hemos hecho reimplante. Claro, ¿y por qué hemos hecho en tercer molar? Porque era un diente funcional, estaba en oclusión, funcionaba todo bien. ¿En qué consiste ese implante quirúrgico? En sacarle el diente, limpiar el granuloma, hacer la endodoncia en la mano y volvérselo a poner el diente. Se reimplantan. ¿Sabían eso o no? He enseñado a muchos con mis colegas, mis estudiantes, esto de los implantes, que al principio creí que era reservado para los más capos cirujanos, así, ¿no? Nada, he aprendido de la manera más sencilla con mi gran profesor, el doctor Aldo Cardoso Amuno. A ver, voy a hablarles de los implantes más adelante. Ese es el implante quirúrgico. A propósito, le sacas, pero tienes que cubrir la raicita. Ni bien que sacas el diente, no tienes que romperlo nada. Cubrirlo con una gasita con suero fisiológico. ¿Para qué? Para que no se reseque. Tienes 10 minutos, así, contaditos, pero en buenas condiciones para que se reimplante, se regenere el ligamento periodontal. Porque si muere, se puede hacer reimplante, pero por anquilosis. En ese caso hay que raspar todo el ligamento periodontal, con puro cemento lo introduces y se suelta el cemento con el hueso, por anquilosis. Se puede hacer también eso. Pero el lío es de que de cada 10 reimplantes por anquilosis, por lo menos unos 2 son fracasos. ¿Por qué? Porque el hueso se los absorbe la raíz. Pero mejor es conservar el ligamento periodontal. Entonces se puede hacer reimplantes. No sé cuántos, 500, más de 500 reimplantes. Inclusive algunos colegas ahí que han hecho reimplantes. Pues tenían un premolar, un profe que ya se murió. Su quiste. Le saqué el quiste y lo puse a la mano, cortar el ápice, meter el diente, listo, se reimplanta. Funciona. No es difícil, es fácil. Y se gana bien. Se gana bien, eso es lo bueno. Entonces aquí hay que hacer nomás una pisectomía, pues no le queda más cosa. Pero, ¿sabes qué? El implante es menos traumático que la pisectomía. Es menos doloroso. Wow. Bueno, esta es una soncera que he hecho en radiografía, pero bueno, sirve también.
tomado un diente, le he cortado y he tomado otra radiografía al ladito para mostrar que esta es una radiografía elipsoidal. Pero además tenía un surco lateral accesorio, mira, bien raro en este diente, pero tú puedes ver que hay doble perfil radicular en esta partecita. Mira, a ver, doble perfil, que ya te está diciendo algo pasa con la raíz, es decir, una raíz elipsoidal cuyo conducto es elipsoidal también, ¿no? Después le tomé al mismo diente una radiografía necio en el sentido coronal. Pero aquí hay un defecto, no sé si lo ven, unas burbujitas. ¿Sí lo ven? Cometí el error, yo dije, para que no se mueva el diente, lo pegaré con la cera utilín de la vasita de dientes para las prótesis, ¿no? Una cerita roja pegajosa. Lo pegué al diente, si el diente no iba a moverse nomás, podía tomar así. Ahí está, pero ya estaba tomado. Entonces, ¿qué hice? Tapé esto con plomo. Primero tomé hasta aquí. Este diente primero tomé, lo pegué con plomo, lo quité el plomo, corté el diente, lo tomé ahí a la radiografía. Antes de tomar esta, he tomado esta otra en sentido coronal. Para ver cómo cambia también el calibre dependiendo en qué posición esté el diente, ¿no? El perímetro es importante, medir el calibre del diente, ¿no? Que a veces puede parecer estrecho, pues, en este corte, por ejemplo, si está en mal posición el diente, parece un conducto mucho más amplio, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en la anatomía. ¿Listo? En toda la sección verán que nos sirve muchísimo en el conocimiento de la configuración anatómica del diente. Mucho cuidado con los conductos accesorios, que hace rato les he mostrado. Y tienen estas observaciones, pero el conducto ortográfico, difícil observar, no se va a ver. Los conductos oblicuos sí, dependiendo del calibre para poder observar. Los conductos acodados casi nunca se ven. Tienen un calibre muy finito. Los interconductos menos no se van a observar, son limitaciones. Y los plexos de interconducto peor todavía, porque eso comunica un conducto con otro conducto, difíciles de reconocer radiográficamente. Toda una epopeya, ¿no? Nunca he visto. Los deltas apicales que sí se observan. Hay dos tipos de deltas: conducto principal que desaparece antes de llegar al foramen apical, y el otro conducto que sí llega, pero en forma de peine de derecho, ¿no? ¿Está bien? Veamos estos dos. Ahí están los deltas apicales y sus foraminas. Bueno, esto es observación al microscopio, ¿no? Con una lupa. Lupa. Entonces, no siempre es un solo conducto principal. Presentan más conductos, todo diente, que se llama foraminas. Y el caso es de que cuando un conducto principal termina en una ramificación en el tercio apical, a eso se llaman deltas apicales. Y el otro delta es cuando el conducto termina y de ahí nacen las otras foraminas. ¿Qué importancia tiene en la radiología eso? A ver, se los muestro. Aquí está. Este es el dibujito y ahí está la radiografía. Mira este dibujo. Bueno, bien fulero, ¿no? Hecho por mí, pues. Una pena, debería borrar escrito, pues. Photoshop ahora se borra, ¿no? Ya no flojea volver a hacerlo. No voy a borrar esto. ¿Qué es un delta apical? Es toda imagen radiográfica de un conducto amplio que se trunca con la convexidad, ya no la concavidad, sino la convexidad hacia el tercio apical. Cuando era concavidad, era bifurcación de raíces, bifurcación de conductos. Ahora, cuando es convexidad hacia apical, eso se llama delta apical. ¿Por qué? Porque ya no se observan los conductos, las foraminas son de un calibre tan finito que no se observan. Por lo tanto, la imagen radiográfica de un delta apical está en delta apical. Miren, conducto amplio que se trunca antes de llegar
y no se observan, ¿no?, los demás foraminos. Ahí está. Hecho la imagen. Entonces yo te preguntaré mañana. ¿Mañana es el examen? No, No, se hacen los, el viernes. están haciendo los locos, están haciendo los de virtual. Vamos a la plaza. Por lo tanto, se dice: todo conducto amplio que se trunca antes de llegar al ápice en forma convexa hacia el ápice, no convexa, corresponde a un delta picado. Listo. Y si fuera todo conducto amplio que se trunca antes de llegar al tercio picado con la concavidad, ¿qué sería? Bifurcación de conductos. ¿O no? O bifurcación de raíces, si es que tiene doble perfil radicular en el texto. ¿Qué hacer en esos casos? Tras. Bueno, puede ser conducto del delta picado, ¿verdad? Ahí está el delta picado, chicos. Ahora, ¿se puede obturar? Sí, se puede, como hemos visto en esta radiografía, ¿no? Pero el lío es tener un buen diagnóstico clínico, mira. Granoma y todo lo de obturado. Era que espere un poquito más y que ella podía lavar con hidróxido de calcio puro, ¿no? Se puede reducir los granulomas. Es una de las opciones. O bien hacer una apicectomía. Pero hay el otro delta apical, cuyo conducto termina en el tercio apical, cuyas foraminas se originan como un peine, hemos dicho, pero que no se logran observar. Este caso es más difícil de reconocer. ¿Por qué? Porque el paciente que le han hecho una endodoncia vuelve, hay dolor, no hay ninguna lesión periapical, pero sigue habiendo dolor porque en estos remanentes todavía quedan remanentes pulpares, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Reendodonciar, quitar todo menos esta partecita del tercio apical. ¿Por qué? Porque hay que lavar con hipoclorito de sodio y luego obturar con émbolo también, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Ahí está el delta apical que les he hablado. Pero aquí está otra cosa. No todos los conductos terminan siempre pues en la puntita de la raíz, en el tercio apical. Pueden terminar más arriba en la posición pararadicular. Y es ahí donde cometemos errores por no conocer el calibre de los conductos. En nuestra escuela hemos dividido los calibres en 6 grados. Ahí está. Calibres amplios, calibres estrechos, calibres finos, calibres muy finos, calibres de calcificación parcial del conducto y 6º grado calcificación total del conducto, como en los ancianos. A ver, esto te lo voy a mostrar en un dibujito que también hice, que está bien chamuñero. No sé si te gusta eso. Está chamuñerito, ¿o no? Ay. Bueno, aquí aporré un pesado. Ya está. Ya tienes para poder valorar los 6 grados de calibres de un conducto. ¿Cuándo digo que es amplio? El conducto es amplio cuando se origina desde la cámara pulpar y se va afilando hacia el tercio apical como si fuera un cuchillo. Este tipo de calibres es típico de los niños, de los jovencitos. Tienen conducto amplio. Después ya se puede observar el conducto que comienza en la cámara, pero termina en el tercio apical afilándose. Pero se observa nítidamente el calibre del conducto. A eso se llama conducto estrecho. Es típico de personas mayores de 22 años, 20 años. La mayoría de jóvenes tienen este tipo de calibre. Pero también existen calibres finos, miren. Empiezan en la cámara y cuando van a llegar hasta el ápice parece un pelito, así.
se inicia en la cámara y termina en el ápice como si fuera la imagen de un pelo. A ese conducto se llama conducto fino. ¿Listo? ¿Amigo? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cómo hemos dicho? ¿Conducto? Fino. Finos, hermano. ¿Cómo hemos dicho? A ver, dos más. Yo creo. El evento ya fue. ¿Qué les cuesta? Creo. Tendré Ah, mi ya celular. pasó mi celular. Veremos en la. Tendré mi celular. No te preocupes, Doc. Pero recién de las 10:21, hermano. ¿Cómo puedo afrontar? Había teórico. Es que hemos apagado un servicio para que no distraiga, ¿no? Entonces, ¿de qué calibre estamos hablando? Amigo. Fino. Del calibre fino, exacto. Es como un pelito que se inicia en la cámara y termina en el ápice. Se puede observar, pero es un calibre fino de adultos, personas adultas, ¿no? 40 años, 45, así se puede ver. Después tenemos el grado muy fino que comienza en la cámara, pero se adelgaza tanto que no se observa en el tercio apical. Por eso decimos imagen que se pierde el tercio apical. Pero tiene que ir afilándose, eso es importante. Esto ya son de personas más o menos de 40, 45 años. Luego tenemos un conducto que se inicia en la cámara y termina en el tercio medio, ahí se trunca, ¿no? Afilándose. Ahí se llama calcificación parcial del conducto. Y en los viejitos, 70, 80 años, ya no se ven los conductos, ¿no? Son raíces donde no se observa ningún signo de conducto. Calcificación total. ¿Por qué decimos calcificación? Porque no deberíamos decir mineralización, deberíamos decir, ¿no? Pero como es fosfato de calcio, carbonato de calcio, hidroxapatita de calcio, todo es calcio. Entonces, calcificación. Pero podría decir mejor y más adecuadamente, mineralización del cuerpo. Entonces, ahí están nuestros calibres de conducto que ahora hay que reconocer: amplio, estrecho, fino, muy fino, que se pierde el tercio apical, muy fino, calcificación parcial y calcificación total. Entonces, ya podemos reconocer. No sé, ¿pasaré esta diapositiva, chicos? Sí. A pesar que este era para explicar las ventinas, todo eso. Esto era cuando empezaba la histología hace tantos años atrás, hace 40 y tantos años, con el famoso libro de Tenkate, un fabuloso libro. ¿De qué año? Cuando ingresé a la docencia. 1986 ingresé yo. Ni siquiera había nacido, mis papás, porque ya enseñaba a sus papás, ahora están bien sus hijas. El otro día nomás vino, ayer vino pues el doctor. ¿Cómo se dice? Ay, qué bonito. Con su hija, el primer año. Hace probado histología. ¿Sí? Pero la chiquita perdida, está guagua, está ni siquiera venía a la casa de Navidad, no tenía ningún grupo, sigue perdida ahí. A venir con mi amigo, ¿no? Es mi amigo porque ya ha sido del grupo. Bueno, su papá ha sido del grupo, la chiquilla ya está. Pero me dice, doctor, póngamela en su grupo. Ya está lleno, no te voy a hacer. ¿Y por qué no vino el primer día a escoger su grupo? Ah, es que, hijito, nuevo digo porque se ha remozado el mismo libro, pero mantienen aún las figuritas. Pero ya es el color del libro de Tenkate, sí, es el Tenkate. Pero además, Tenkate ya no escribe el libro, sino su colega, Nancy. Entonces, libro de histología estomatológica, Tenkate de Nancy. De Nancy, ¿no? Ya. Antes, después. Ahí está.
Con este dibujito aprendes todas las dentinas. La dentina primaria, de manto, todas tienen túbulos dentinarios. La dentina primaria, todo esto, tiene túbulos dentinarios, fibras de Thomas, todo. ¿Y qué tengo aquí? La dentina terciaria, que también se llama patológica, secundaria patológica. La dentina terciaria patológica tiene túbulos dentinarios, tiene fibras de Thomas, por lo tanto, tiene la misma densidad que la dentina, nada que ver. Lo único que hace es deformar el conducto, porque se deforma aceleradamente. La dentina secundaria o secundaria fisiológica es una dentina que va a ir posicionándose a lo largo del conducto y la cámara. Va a ir disminuyendo el calibre, por eso los viejitos se ven más estrechos. No se hace ni más radiopaco ni más radiolúcido. ¿Por qué? Porque la misma dentina tiene túbulos dentinarios, tiene fibras de Thomas, todo. Entonces, aquí están las dentinas, chicos. No me voy a enfermar con histología. La única dentina que es más radiopaca, parecida al esmalte, que no tiene túbulos dentinarios, que no tiene fibras de Thomas, es la dentina esclerótica adventicial. Tiene tres nombres: esclerótica, adventicial, transparente. La única dentina parecida a la al esmalte, así radiopaco. ¿Y por qué? Porque no tiene túbulos, los sellan los túbulos. Pero no me digas a esa dentina secundaria. Mira, esa dentina secundaria, no friegues, ni es secundaria patológica, ni es secundaria fisiológica, menos va a ser dentina terciaria. A la dentina terciaria se la conoce como secundaria patológica. ¿Listo? La única forma como me doy cuenta de la dentina terciaria es que deforma el conducto, estrechez. Y la única forma que me recuerda a la dentina secundaria fisiológica es que el conducto se hace de un calibre más fino, porque se deposita cada día. ¿Me están escuchando? Cada día más. Cada día siempre, porque hace la canción de los iracundos. De mi época también. De la época Arcongo, cuando bailábamos en primera instancia el twist. Bailaba el twist. Era como pisar hormiguitas, ya saben, ¿no? Es como si pisaras a las hormiguitas, eso se llama twist. No había el rock todavía. Twist era... Bien, pero era ágil, ¿no? Después apareció el rock and roll. Conducto, por ejemplo, amplio o es estrecho. Conducto estrecho, chiste periodista. Mira esta lesión reagudizada, ¿no? ¿La están viendo reagudizada o no? 1, 2, 3. Esto es reagudizada. Se ha convertido en un absceso. Es una caries inicial, comunicante, conducto estrecho. Esto ya se llama absceso, pero es reagudizada. Viene de ser, seguramente era un quiste abscesado. ¿Ya ven? Entonces, hay que amplificar la imagen para ver. Cuidado, ¿no? Con estar confundiendo conductos accesorios, que pueden haber, pero con espacios angulares, con signos de vasos sanguíneos, etc., ¿no? Mucho cuidado ahí. Miren aquí un absceso. Caries comunicante, conducto amplio, estrecho o es fino. ¿Qué dice? Estrecho. Amplio, estrecho o fino. ¿Ya pues? Estrecho porque es amplio. Estrecho no, se puede ver estrecho. Lo mismo acá, es este absceso. Y entonces vamos reconociendo así cada uno de los conductos, por favor. Sáquense la foto de esto, a ver. Prendemos luz. Sí, pues enciendan su celular. Saquen la foto de esto. Para que tengan una guía, ¿listo? Tan rápido está acá. Tan rápido se prende. Rápido prende. Es que tengo que mandarles otra radiografía. Ya esta vez asociando todo. ¿Pueden aprender mi lucha? Hoy yo les voy a abandonar a las 11:30, ¿ya? No, Les voy a dar hasta mañana.
Mañana Esta es tenemos. una reunión con No, las no. autoridades. Tengo que decirlo de eso, ¿verdad? Aquí. A ver, mira este conducto. A ver, en esto. ¿Qué decimos? Conducto tratado con relleno opaco parcial, falsa condensación lateral. ¿Sí o no? Conducto amplio, estrecho o muy fino. Muy fino, ¿no? Que se pierde en tercio apical. Pero el conducto no termina en el ápice, sino termina en pararadicular, aquí. Por eso la lesión se hace a un ladito, no en el ápice, sino en pararadicular. Porque el conducto muy fino termina ahí. Este es un tema que hay que observar muy bien a la hora de hacer nuestro diagnóstico. En cambio, aquí tiene doble perfil radicular, conducto estrecho, ¿o no? Osteitis apical. Y aquí tengo un granuloma apical, conducto tratado con relleno poco parcial, le falta condensación lateral, conducto estrecho. Y es un granuloma apical, ¿no? Listo, sí hay que hacer el diagnóstico. Bueno, resulta que uno de los trabajos que tenemos que hacer para la endodoncia es medir la longitud anatómica, ¿no? Se hace desde el borde incisal, dependiendo qué diente sea, desde la parte más extrema, el techo apical, el borde nasal, lo que sea, hasta el ápex. Eso se llama longitud anatómica. Aquí está el CDC que tanto les he hablado. CDC, ¿qué es eso? ¿Es un placer? ¿Es un CD? No, es CDC. El CDC, no sabe, significa constricción dentino cementaria. Esto nunca te olvides, saca la foto. Constricción dentino cementaria. ¿Qué es la constricción dentino cementaria? Mira, aquí se forma un cono entre el cemento, en el tejido del cemento, este es el vértice y esta es la base. Aquí hay un cono, aunque no es vértice, mira. Este es un cono. Y el otro cono se da entre el conducto y el nivel entre el cemento y la dentina. El margen de seguridad tiene que entrar mis conos de Potapercha hasta aquí, porque de aquí a aquí hay casi 1 milímetro de margen de seguridad. ¿Listo? Entonces, este es en ápice joven y este es en ápice viejo. A eso se llama la constricción dentino-cementaria. Aquí hay constricción. En esta partecita se estrecha, si quieres tú, aquí. En esta partecita es un cono, este es el vértice, se estrecha, esta es la punta y esta es la base. Son 2 conos, ¿ya? A eso se llama constricción dentino-cementaria. Y eso más o menos queda a 1 milímetro de distancia antes de terminar en el ápice. Pero eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Entonces no te vas a olvidar del CDC que les van a hablar en endodoncia, ¿ya? ¿O ya les han hablado? ¿Sí? Ah, sí. ¿El CDC ya les han hablado? Sí. Entonces, ¿para qué les han hablado, amigos? Pero, vamos a ver qué quiere hacer ese. Esto de lo que pasaría no esto queríamos saber, ¿no? Es decir, que los conductos no siempre terminan en el ápice, sino en pararadicular. Y eso hay que tener muchísimo cuidado al observar. Bueno, esto puede darse así. En esta radiografía es buenísima. Miren ustedes. Si bien puedo tener yo una imagen que tiene que terminar 1 milímetro antes de llegar al ápice, ¿no? Eso es lo que nos dicen, ¿no? La longitud de trabajo, la longitud de trabajo endodóntico. Tiene que llegar 1 milímetro antes del ápice, el margen de seguridad. ¿Sí o no? O sea que hay fórmulas también, ¿no? Se han calculado con fórmulas, mejor con fórmulas. Ahorita les voy a mostrar la fórmula. Pero bueno, miren, al hacer el trabajo endodóntico no debería perforar el ápice. Pero cuidado, porque a veces estamos a este nivel y el paciente, o a este nivel, mira, y el paciente empieza a sentir dolor.
una periodontitis aguda serosa. ¿Qué es fregada esa patología de dolor? Entonces resulta, mira, esto ya es cuando el diente se ha hecho un giro. El conducto está en pararadicular, aquí arriba. Aparentemente estoy introduciendo el conducto en esta radiografía hasta ahí. Pero ¿cómo saberlo? Debería correlacionar con mi clínica y tomar una CLAC. Porque en la CLAC la observaré así. Pero si estoy observando una radiografía paralelismo en sentido perpendicular, voy a observar. Pero mira que el conducto ya ha perforado el ápex, ¿no? Que no siempre el ápex termina en la puntilla. Entonces, estos son los problemas. Mira lo que entra. Aparentemente, si tomas así una radiografía, falta todavía, pero ya es casi un universo. ¿Lo ven? Entonces, queridos amigos, yo siempre les digo, cuando hay dificultades en querer trepanar, se traba el instrumento, ya no quiere ingresar, no lo forcen. Claro, porque van a ver, ahí falta todavía, hay que seguir. No, o puedes fracturar el instrumento, o lo más grave, vas a causar lesiones, así, como esta, ¿no? Cuando el instrumento se pasa, ¿no ven? Entonces tomen una clara, con eso van a quedar finitos. ¿Y qué van a decir? Ay no, esto es pararadicular. Me he pasado, ¿no ven? Estos son accidentes. Mira, no todos los dientes van a presentar esto, pero hay algunos dientes. Por eso el querer calibrar la longitud hay que tener cuidado. No puedes hacerlo robóticamente, es decir, tiene que ser siempre 1 milímetro antes de llegar al ápex y hay que seguir trabajando. Te vas a mentir, como en este caso, mira. ¿No? Mucho cuidado, querida juventud. Le estoy diciendo todo, ¿verdad? No estoy guardando nada, ningún secreto, nada de esto. Ahí está la formulita. Longitud aparente del diente, menos 2 milímetros, igual longitud real de la instrumentación. Así se hace la formulita, ¿no ves? ¿O no? ¿Se han enseñado esto o no? Sí. Claro, pues. Bueno, esto he hecho copiar, pegar de los apuntes que les he dicho que les voy a mandar. Está ahí todo.